¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. ¿Por qué tendría que preocuparse Andrés Manuel López Obrador de cualquier señalamiento de Genaro García Luna? Y mi pregunta tiene una finalidad: explicar realmente quiénes son los padrinos de Genaro García Luna, quiénes fueron los creadores de este personaje, a quiénes les debe o quiénes le deben a Genaro García Luna. Y es que tenemos que partir, por supuesto, desde las diferentes trincheras. Este hombre fue producto, fabricado, apoyado, apadrinado por lo que se conoce como el cártel policíaco. Este cártel que está integrado por abogados, por jueces, por magistrados, por ministros, por jefes de policía, por personajes que de una u otra manera han consolidado el legado de la Dirección Federal de Seguridad, que sí, efectivamente, pudo haber sido disuelta en los años 80, pero que sus integrantes, sus formas, sus modos, sus relaciones se mantuvieron intactas. Simplemente cambiaron de nombre y cambiaron de lugar. Incluso muchos de esos integrantes a los que ya no les encontraron cobijo en otras jefaturas policíacas, en otras agencias de inteligencia, en otros apartados, pues les dieron la orden de integrarse al crimen organizado. Y fue precisamente cuando el narcotráfico comenzó a armarse, cuando el narcotráfico dejó de ser una cosa de campesinos y de rancheros para convertirse en toda una infraestructura violenta, política, económica como la que estamos padeciendo hasta el día de hoy. Genaro García Luna estuvo en el CISEN. Genaro García Luna fue titular de la AFI. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública. Es un hombre cuya presencia no solamente se limita al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sino también abarca, por supuesto, al de Vicente Fox Quesada y al del propio Ernesto Cedillo Ponce de León. En cada uno de ellos tuvo una responsabilidad directa en lo que fue la fabricación de la narrativa del crimen organizado, el control, el manejo y la explosión del mercado de las drogas en nuestro país, las extorsiones y presiones a activistas y a políticos que resultaban ser indeseables, molestos para el régimen, a periodistas también, por supuesto. García Luna fue el hombre al que respaldó la cúpula económica de esta nación. Porque, ojo, y esto es muy interesante, muy, pero muy interesante, porque a final de cuentas, cuando se institucionaliza el secuestro ya como tal, es en la época de Vicente Fox. Sí, Vicente Fox Quesada, que se la pasa presumiéndole a quien quiere escucharlo, que en su gestión no hubo prácticamente violencia, ¿no? Que los índices eran muy, muy bajos de homicidios y demás. Es cierto, pero mucho se debió también, por supuesto, a cómo estaba constituido en ese momento el crimen organizado y particularmente el sometimiento que había por parte de los sicarios con placa en contra de la ciudadanía. Pero no recordemos esta manifestación que los medios de comunicación quisieron ubicar como que era en contra del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando el problema de secuestro era promovido, patrocinado, impulsado por personajes desde el ámbito federal, entre ellos el propio Genaro García Luna en la Agencia Federal de Investigaciones. El caso tan sonado del montaje que incriminó a Florence Cassé y a este Vallarta fue durante este sexenio. Fue durante el sexenio de la alternancia, de la transición democrática, en donde todos fuimos testigos años después de la manera en cómo se involucra una empresa de televisión, un empresario de productos y un jefe policíaco, y cómo el secuestro puede ser usado para afrentas personales. Amén, por supuesto, de generar ganancias en muchos sentidos y el sometimiento y miedo en una población para tener un mayor control social, algo que se vino a profundizar durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en la cual incluso se sabía perfectamente cómo operaba la fabricación de culpables por parte de las propias autoridades, cómo se criminalizó hasta la saciedad a la pobreza,
Hubo mucha gente y hay mucha gente que está en la cárcel desde esas épocas porque no han podido pagarse un abogado, porque no han podido, por supuesto, llegar a medios de comunicación, pero que están ahí culpados de algo que no cometieron. Y todo de la mano de personajes que siguen incrustados en el sistema de justicia, ya sea en la procuración o en la impartición de la misma. Hablamos de un Renato Sales Heredia, por ejemplo, que incluso fue fiscal de un gobierno de izquierda como el de Laida Sansores en Campeche, y que sin embargo está vinculado directamente a grandes actos de corrupción, de intimidación, de fabricación de culpables. Un personaje bastante cuestionable aquí en la Ciudad de México, Renato Sales Heredia, y que al formar parte de este grupo, de este cártel, pues se ubican, ¿no? En donde mejor pueden, prometiéndole a los políticos que van a dar resultados, cuando en realidad lo único que hacen es administrar un problema que ellos mismos controlan. Pero Genaro García Luna no llegó a la Secretaría de Seguridad Pública porque Felipe Calderón lo haya escogido por decisión propia. ¿Estoy quitándole con ello responsabilidad a Calderón? No, por supuesto que no. No va por ahí ni lo veamos por ahí. Estoy dándole a cada quien su justa dimensión y responsabilidad. Genaro García Luna fue recomendado por el general Rafael Maceo de la Concha, es decir, integrantes del ejército estuvieron detrás de Genaro García Luna para que llegara a esa dependencia. Genaro García Luna fue recomendado por Marta Sagún, la voz cantante al interior del gobierno de Vicente Fox Quesada, que estaba totalmente de acuerdo con las actuaciones que hacía este hombre. Entonces estamos hablando ya de que si Genaro García Luna quisiera incriminar realmente a un político y no lanzar amenazas absurdas en contra de un rival político, el primero que tendría que temblar es Vicente Fox Quesada, la segunda es Marta Sagún y el tercero es Rafael Maceo de la Concha. Pero además, Genaro García Luna fue respaldado en todo momento y sostenido contra viento y marea en el sexenio de Calderón por los hombres del dinero. Por un Carlos Slim, cuyo Genaro García Luna le dio a ganar muchísimo dinero con la plataforma México, y que la relación de familiares de Slim con García Luna no era nueva. Un Ricardo Salinas Pliego, con el cual, por supuesto, se tuvo una simpatía constante a raíz de que García Luna impidió, por supuesto, las protestas de mineros en contra de las propiedades, las concesiones, más bien dicho, de este polémico empresario. Y a tal grado vemos su cercanía que después firmó un acuerdo con la empresa de Luis Cárdenas Palomino y de García Luna, ¿no? El caso de Harpelú, Arturo Harpelú, que como todos sabemos, Alfredo, ¿no? Alfredo Harpelú, perdóneme usted, que fue secuestrado y que posteriormente fue liberado por Genaro García Luna. Y a partir de ahí contó con todo su beneplácito de él y de su propia familia. Germán Larrea, al que también apoyó en momentos decisivos cuando los trabajadores, los activistas también llegaron hasta sus minas. Entonces hablamos de que había gente muy importante detrás de Genaro García Luna, convencidos de que era la persona indicada en ese puesto, porque así funciona el crimen organizado, así funciona la economía criminal. Pero no solamente eso, Genaro García Luna también, por supuesto, contó en todo este tiempo con respaldos constantes de medios. Y es ahí entonces donde uno se preguntaría, ¿quién tendría que temblar en realidad si Genaro García Luna hablara? No es el presidente López Obrador. Son periodistas quienes aceptaron, por supuesto, los sobornos, quienes aceptaron esta perniciosa relación, quienes sabían cómo era Genaro García Luna y lo justificaban, lo normalizaban, lo respaldaban. Se reían de las víctimas de Genaro García Luna, las satanizaban, las perseguían mediáticamente. Eran gente que quería manchar a este héroe nacional, ¿no? Que nos estaba rescatando de las garras de las cuales sus propios patrones nos habían sumido. Entonces, en realidad, Raimundo Rivapalacio, Curcio, Jorge Fernández Menéndez, Carlos Marín, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, tendrían mucho que explicar qué sabían y qué no sabían del comportamiento delictivo de un personaje de esta naturaleza, que repartió dinero por muchos lados para contar precisamente con los diversos beneplácitos, que filtró información para sus propios intereses, para denostar a quien tuviera que denostar y hundir a quien tuviera que hundir, y que estos periodistas la asumieron de muy buena gana y llevaron a cabo información, reportajes, opiniones y análisis con ella.
que a nivel nacional satanizaron a personas inocentes porque la orden venía de la AFI o bien de la Secretaría de Seguridad Pública tiempo después. Entonces hablamos precisamente de un comportamiento no periodístico, ni siquiera comunicacional, sino totalmente mercantil, totalmente mercenario por parte de los que ahora inflan una declaración que no pasa la prueba del ácido periodística, que si tuviéramos que evaluarla o curarla periodísticamente, no podías darla por hecho por los simples antecedentes de quien le están, de quien le está expresando, y no me refiero ni siquiera a lo más grave, que es que es su condena, sino a cómo se comportaba, cómo operaba, quién era y qué sabía y qué no sabía. Y que si hubiera sabido, hubiera dicho mucho antes. Es así de simple, no hay mucha vuelta que darle. Pero por supuesto, estos periodistas intentan siempre destacar el papel de García Luna. ¿Por qué? Porque fue gracias a Gerardo García Luna que ellos se enriquecieron, que ellos tuvieron un lugar en los medios, que ellos tuvieron picaporte en los lugares, que ellos fueron reconocidos, que ellos tienen yates, que ellos tienen propiedades. Fue gracias a la relación con un personaje tan oscuro, tan tétrico como este hombre, que además contó también con sus propias ONGs legitimadoras, como la de María Elena Morera, por ejemplo, o la de Isabel Miranda de Wallace, quienes fueron un invento literal de Genaro García Luna, para que le aplaudieran cuantas veces fuera necesario y pudieran desviar la atención con el sobado pretexto de que todo era por el bien del país. ¿Quién fue la que sembró las víctimas del supuesto secuestro de Flans Casey de Israel Vallarta? Isabel Miranda de Wallace. ¿Quién le aplaudió a rabiar a Genaro García Luna cuando le dio una condecoración? Marilena Morera. Entonces estamos hablando en realidad de todo un entramado alrededor de un solo hombre, que no era él la cabeza. Él era tal vez el punto de cohesión, porque era el operador como tal, pero tenía todos estos jefes a su alrededor, quienes le exigían de una forma u otra, por supuesto, resultados para la economía criminal y para el verdadero crimen organizado. Entonces, en realidad, perdón, pero no es Andrés Manuel López Obrador el que tiene que estar asustado por lo que diga Genaro García Luna. Es Carlos Slim, es Ricardo Salinas Pliego, es Germán Larrea, es Harpe Lu, son los Bayeres, es Joaquín López Dóriga, es Curcio, es Riva Palacios, Gerardo Jorge Fernández Menéndez, es Bernardo Gómez, es Eduardo Margolis, es este Carlos Loret de Mola, es Salinas Pliego, pero no el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es Vicente Fox, es Marta Sagún, es Felipe Calderón, es Germán Martínez, es Santiago Krill Miranda, es por supuesto Francisco Ramírez Acuña, es Fernando Gómez Montt y tantos otros que estaban en estos gobiernos, Ernesto Zedillo, Emilio Chuaifet, Esteban Moctezuma, ajá, y le podemos seguir, por supuesto, ¿no? Y nos vamos a topar con que este hombre, si realmente hubiera querido Estados Unidos cambiar las cosas y este hombre tuviera realmente ese convencimiento, ya hubieran tronado toda una estructura político, militar, económica, criminal, como jamás se ha hecho en la historia. ¿Por qué? Pues porque el jefe de jefes es el que tiene detenido a Genaro García Luna. Entonces, en realidad, la cercanía de estos periodistas con García Luna era un hecho. Y por eso es que vemos tantos y tantos panfletos y tantos documentos y tantos reportes y tantos comentarios y análisis que buscan inflar una acusación que, insisto, no tiene pies ni cabeza, porque además de partir de una falacia, se va hundiendo conforme la vas leyendo, porque llega al punto en donde todo es un vil chisme por parte de aquellos que sí son capaces y sí fueron capaces de llevar a cabo todo esto, ya sea desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar o bien desde el punto de vista mediático, porque todos ellos, de una u otra manera, han sido los generadores de este mercado de la droga, en donde están sumidas las manos con sangre de muchísimos, pero muchísimos de estos personajes, aun y cuando lo que saquen del mismo fango sea dinero. Pulgar arriba si les gustó el video, por supuesto, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Suscríbanse, super chat, super gracias. Y nos vemos al ratito.